Pues ya. Bien, bueno, antes de nada me gustaría que buscásemos nuestra Biblia, el capítulo 2 de la epístola a los Efesios capítulo 2, y vamos a leer los 10 primeros versículos. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10 dice así: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Vuestra versión dice sois salvos, ¿verdad? Estoy más de acuerdo con esta traducción. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mirad, voy a deciros una pequeña lista, una corta lista de falsa dicotomía. ¿Qué quiere decir esto de falsa dicotomía? Estamos hablando de falsas incompatibilidades, ¿vale? La primera, hay mucha gente que dice que tienes que elegir entre tu trabajo y tu pasión, ¿no? Tenemos ahí una dicotomía, trabajo versus pasión. ¿Qué pensáis? ¿El trabajo es incompatible a tu pasión? No, sino que puede ser que tu trabajo te apasione. Sí. Otra dicotomía, razón versus emoción. Hay una creencia de que la razón y la emoción son opuestas y que no pueden coexistir, ¿no? Pero ¿cómo ves eso? ¿Realmente la razón y la emoción pueden estar juntas? En ocasiones sí. Por tanto, aquí tenemos otra falsa dicotomía. Luego hay otra que te presento: individualismo versus colectivismo. Está la idea también de que debemos de elegir entre el individualismo y el colectivismo. Pero yo creo que también, al menos en mi opinión, esta es otra falsa dicotomía, porque es posible valorar tanto la libertad y la autonomía individuales, ¿no? Y de hecho que podamos colaborar en grupo. Así que el individualismo no necesariamente es incompatible con el colectivismo. Pero mira, ahora te voy a presentar otros dos términos. Y ahora tú decides si estos dos términos son compatibles o si son incompatibles. Estos términos son vida y muerte. ¿Piensas que son incompatibles? ¿Piensas que son una falsa dicotomía? Para ti, ¿qué es la vida? Para ti, ¿qué es la muerte? Hoy me dirijo a ti si piensas que un cristiano puede vivir una vida cristiana y otra vida no tan cristiana. Hoy me dirijo a ti si tienes dudas en cuanto al concepto de lo que es salvación. Hoy me dirijo a ti si quieres recordar e incluso quieres descubrir algo más
de las riquezas de la gracia de Dios para contigo. Hoy también me dirijo a ti si buscas salvación. O si siendo cristiano ya necesitas fuerza o algún principio que te motive para vivir con propósito. Hay aquí en este pasaje que hemos leído varios conceptos, ¿no? Entre ellos el que quiero destacar es el de vida y muerte. El título del mensaje es La vida con Cristo o La nueva vida en Cristo. Y mira, si eres creyente realmente, si has tenido un encuentro personal con Dios, cuando tú lees los primeros tres versículos, los tres primeros versículos te recuerdan lo siguiente. Nos recuerdan la vida que perdimos, la vida que dejamos atrás. Y aquí en el versículo 1 tenemos una declaración principal. ¿Cuál es esa declaración? Antes estabais ¿cómo? Antes estabais muertos. Y está hablando aquí de que antes estabais muertos en delitos y pecados. Mirad, no existe la vida cristiana y la vida normal y corriente. No. Existe la vida o existe la muerte. ¿Dónde crees que está hoy? ¿Está en la vida o está en la muerte? Pablo aquí declara que los efesios estaban muertos, y no porque estuviesen en coma durante algún tiempo y que luego se levantaron, no, sino porque antes, en un pasado, estaban viviendo la vida que Dios no quiere que vivamos. Ellos no estaban viviendo según la vida que Dios ofrece a todas las personas. Las personas en general, ¿cómo están? Sin Dios, sin Cristo. Están desconectadas de Dios. Y están como ese teléfono móvil que está separado de la batería, o cuya batería se ha roto o se ha tirado a un río. Está funcionando, sí. Tiene luz, sí. Puedes mandar un WhatsApp con él, sí. Puedes llamar a un amigo, sí. Pero realmente ese móvil, al estar fuera de la batería, está muerto. Y esa es la base por la cual dice aquí Pablo que ellos estaban muertos. Ellos no estaban viviendo en el Señor. Ellos estaban separados de Dios. ¿Recuerdan lo que pasó en el Edén? Adán y Eva se separaron de Dios. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Y esa maldición es la que trasladaron a la especie humana, a la raza humana. Y por eso que nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos muertos. Hay una vida que dejamos atrás y fue esa vida de muerte. De hecho, quiero recordar para todos aquellos que hayan decidido bautizarse que el bautismo simboliza eso. Cuando tú te sumerges en el agua, eso quiere decir que es un testimonio visible, una señal de que tu antigua vida ha sido enterrada. Esta vida que describen estos tres primeros versículos ha sido enterrada. Ha muerto a esta vida que se proclama en estos tres primeros versículos. Mirad, la consecuencia de esta muerte, quizás te hayas dado cuenta leyendo el pasaje, es la siguiente: andar en el pecado. Y hay una gran diferencia entre pecar y andar en el pecado. Lo primero se dará en nuestra vida, claro que sí. De hecho, si no te queda claro, Primera de Juan te lo dice: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mentimos y la verdad no está en nosotros. Pero hay una gran diferencia entre pecar y andar en el pecado. Andar en el pecado está hablando de un estilo de vida. Estás continuamente pecando. El pecado domina tu vida. No puedes dejar de pecar, no tienes recursos contra el pecado. En definitivas cuentas, el pecado te esclaviza. Te hago la siguiente pregunta: ¿tienes una relación con Dios? Creo que la mayor parte de los que estáis aquí me responderéis: sí, tengo una relación con Dios. Pero mirad, esta segunda pregunta es vital para responder a la primera, y es: ¿tienes una nueva relación con el pecado? Porque si tu respuesta es no, entonces
quizá no tengas ninguna relación con Dios y tu estado sea el de muerto. El pecado que amabas antes, ahora, en este tiempo presente, lo detestas, luchas contra él como si fuese el peor de tu enemigo, o no, o lo llamas para que venga en tu vida. Mira, puedes haber pasado toda tu vida en la iglesia, o llevar ciertos años en la iglesia. Puede haber pasado por la agua del bautismo. Puede incluso desempeñar ciertos servicios en la iglesia, pensar que eres creyente, incluso aparentemente, delante de los demás, ser lo que se conoce como un buen creyente, pero realmente estar muerto. Y el muerto es muerto por mucho que se vista, se maquille, se perfume. Tú puedes estar muerto y no querer parecerlo y maquillarte, perfumarte o vestirte con ciertas cosas. Quizás te estás vistiendo, maquillándote y perfumándote con el perfume de la religiosidad. Quizás te estás maquillando, perfumándote con el perfume o la vestimenta de la apariencia. Quizás te estás vistiendo de autojustificación o de liturgia. Pero mira, sigue igualmente estando muerto. Otra de las consecuencias de esta muerte que tenemos en el versículo 2 es que vivimos según la corriente de este mundo. Esto quiere decir que eres influido, tu vida es influida completamente por el actual sistema, al actual ideario o conjunto de ideas que se rebelan contra Dios. Ese sistema de ideas que te declaran que no necesitas a Dios, que eres autosuficiente, que lo importante eres tú, lo importante soy yo, y disfrutar de todo lo que se pueda en esta vida. Y no hay Dios, y si lo hay, yo no he hecho daño a nadie como para que un día tenga que rendirle cuenta. ¿Está tu vida siendo dominada bajo esta corriente? Porque esta es una de las evidencias de que realmente no estás vivo, sino que estás muerto. Y encima, para colmo, cuando andas en el pecado también estás viviendo bajo ¿qué? Bajo Satanás. Es lo que sigue diciendo en este versículo 2. Vive obedeciendo a Satanás. Mirad, yo conozco a multitud de personas que tienen mucho miedo del diablo. No pueden mencionárselo porque se asustan. Temen mucho al diablo, pero no temen al pecado. Cuando aquí lo que nos está diciendo Pablo es que si tú vives y andas en el pecado, estás bajo Satanás. Le está abriendo la puerta a Satanás. Algunas personas hablan de la ouija y la brujería y la hechicería como aquellas cosas que abren la puerta a Satanás. ¿Vale? Pero mirad, Pablo aquí lo que está diciendo es que una vida andando en el pecado le abre puerta al diablo. Es el diablo el que está dominando tu vida. De hecho, menciona que aquellos que andan en el pecado están bajo el poder sobrenatural de Satanás. Él es el que controla su vida. Son hijos de desobediencia. Esto quiere decir que sus vidas se caracterizan por la desobediencia. Y otra consecuencia que se deriva de la primera es que viven de cierta forma y es satisfaciendo sus deseos pecaminosos. O lo que se conoce como satisfacer las pasiones de la carne. El estar muerto te lleva a vivir satisfaciendo estos deseos. La pregunta que puedes hacerte es, ¿cómo sé que vivo según la carne? Y la respuesta es, ¿satisfago sus deseos cuando me vienen? ¿O pongo resistencia? Y el colofón es cuando este texto nos indica que viven bajo la ira de Dios. Ellos tienen una naturaleza depravada. Su naturaleza les convierte, son hijos de ira. Su naturaleza les convierte en enemigos de Dios.
Mira, hermanos y hermanas, no hay mayor desdicha que ser enemigos de Dios. Fíjate lo siguiente, pese a que Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, y esto no habla de que Dios en Cristo se dio la vuelta de su Hijo que estaba sufriendo en la cruz y nos miró a nosotros. Nosotros lo que hicimos a Dios es volverle la espalda. Y por eso nos convertimos en enemigos de Dios. Dios en Cristo nos volvió su rostro y nosotros le dimos la espalda y nos declaramos enemigos de Dios. Es por esto que el Evangelio declara lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios permanece en él. O como en otro pasaje de Hebreos que dice que aquellos que rechazan a Cristo, aquellos que pisotean la sangre de Cristo, horrenda expectación de juicio les espera. Imagínate ahora la siguiente escena. Imagínate un vasto desierto donde el sol abrasador y la arena se extiende hasta donde alcanza la vista, ¿vale? Hasta el horizonte. Lo único que ves es arena. En medio de este paisaje inhóspito, triste, hay una figura solitaria. Hay un hombre que está agotado y desorientado. Su ropa está rasgada. Su rostro muestra señales de angustia. Sus pasos son vacilantes. A medida que el hombre camina por el desierto, se da cuenta de qué. Se da cuenta de que está sediento, de que está hambriento, pero no encuentra ninguna fuente de agua ni comida a su alcance. Está sin esperanza. Mira, este desierto simboliza la condición de muerte espiritual en la que todos nos hemos encontrado en cierto momento y en la que posiblemente alguno de nosotros puede encontrarse ahora. Pero mirad, si nosotros tenemos nueva vida en Cristo, en los siguientes versículos, el 4 al 7, nos hablan de una vida que ganamos. Y mirad, quiero resumir la enseñanza que se encuentra en los versículos 4 y 7 con la siguiente ilustración. Imagínate ahora la siguiente escena. Una persona que es la más rica del mundo. Yo la verdad no sé si el más rico del mundo ahora es Elon Musk, o creo que un francés empresario, no sé cómo va el ranking, pero da igual quien sea. Imagínate el más rico del mundo. Ahora una segunda cosa que creo que te puede costar más imaginar. El más rico del mundo es la persona más generosa del mundo. Por tanto, el más altruista del mundo. Y es una persona que quiere ayudar a los necesitados. ¿Os cuesta imaginarlo? ¿Estáis en escena? Vale, vamos a imaginar ahora un segundo personaje. Esta persona es un pobre. Un pobre que está en la pobreza por su propia irresponsabilidad. Debía mucho dinero a cierta gente, lo malgastó en vicio. Y esta persona ya no puede salir de la pobreza por sí sola, aunque ella cree que sí. Además voy a añadirle más cosas. Esta persona es grosera, maleducada, odiosa y no acepta la ayuda de nadie. ¿Os ponéis en situación? ¿Quién pensáis que puede representar al rico altruista y a la persona pobre grosera? Mirad, el rico se dirige a él y no solo le paga su deuda, no solamente le deja su deuda a cero, sino que le ingresa en su cuenta corriente un capital de dinero para que tenga suficiente para todas las necesidades de su vida. Y aquí nos dicen estos versículos 4 a 7 que Dios no solamente nos dio vida en Cristo, sino que también nos resucitó juntamente con Cristo. Y nos dice que también nos sentó en los lugares celestiales con Él. Estas tres cosas hizo Dios por nosotros en Cristo Jesús. Mirad, Cristo no solamente murió para dar su vida por ti, sino que murió para vivir su vida en ti. No solamente murió para cancelarte tus deudas con Dios, para tener tu cuenta a cero,
sino que también te da su misma vida, vive su misma vida llena de gracia, de bendición. Escucha, la salvación no nos habla simplemente de que iremos al cielo cuando muramos. Normalmente nos enfocamos en eso, como que el cielo es algo futuro, ¿no? Y de hecho, hablando del bautismo, también, ¿no?, que hemos mencionado, el bautismo no es simplemente un mandato, sino que es una declaración de que Cristo vive en ti y tú en Él. La salvación es más. Requiere salvarnos de una vida de despropósito. Esa vida de despropósito es muerte, según lo que dice Pablo. Y nos salva hacia una vida abundante, una vida de calidad, una vida de gozo, una vida de satisfacción, llena de esperanza y llena de propósito. Y eso implica el que Dios nos haya dado nueva vida en Cristo. Pero mirad, el otro concepto, cuando habla de que Él nos ha resucitado con Cristo, tiene varias connotaciones. Yo voy a mencionar tres. La primera de ellas es que el hecho de haber resucitado con Cristo implica la vida eterna, una vida sin fin. Mirad lo que dijo Jesús: y yo le doy vida eterna y jamás perecerá, ni nadie la arrebatará de mi mano. Es una vida sin fin. Es una vida en la que nunca serás separado de la gracia de Dios. Y otra implicación tiene el hecho de haber resucitado con Cristo, es que en nosotros está el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Tenemos, por tanto, los recursos necesarios para no andar en el pecado. Tenemos los recursos suficientes y necesarios para poder andar en novedad de vida. Es una vida de cara a Dios, en el servicio a Dios y bajo la dirección de Dios. Pero mirad lo que dice a continuación, que ya lo he mencionado. Los creyentes están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mirad, posiblemente recuerden que en el Salmo 8 es un salmo que habla del ser humano. Y habla del ser humano según la creación original. Dice que el ser humano, no sé si lo recordarán, pero dice que el ser humano es creado un poco inferior que los ángeles. Pero mirad, cuando Cristo asciende a la diestra del Padre, cuando se sienta en el trono de autoridad, dice en otros lugares de la Biblia que se puso por encima de todo principado y de toda potestad. ¿Sabéis lo que son los principados y las potestades? Los ángeles y toda la jerarquía de ángeles. Y el Señor aquí nos está diciendo que los creyentes tenemos esa posición que Cristo ganó por nosotros. O sea que la nueva vida que Cristo nos ofrece no solamente nos habla de la restauración de nuestra humanidad original, sino que nos habla de una nueva vida que es muchísimo mayor. Mirad, en alguna ocasión leí la siguiente frase. Decía lo siguiente, y es correcta. Dice: cuando Satanás te recuerde tu pasado, ¿cómo continúa? A ver si lo sabéis. Dice: cuando Satanás te recuerde tu pasado, dice, recuérdale tú el qué, tu futuro, ¿no? Al final de los tiempos Satanás será destruido, será arrojado al lago de fuego según Apocalipsis 20, ¿no? Pero yo la completaría también de la siguiente forma: cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale tú tu presente, porque estás sentado, según dice aquí, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor en Cristo te ha dado una posición superior a Él. Fijaos que los hijos de desobediencia estaban viviendo bajo ¿qué? Bajo Satanás, pero los que tienen nueva vida en Cristo están por encima de Él. Ahí está el contraste, uno de los contrastes que nos podemos encontrar. Y cuando somos conscientes de esta realidad, empezamos a ver la vida de otra perspectiva. Tenemos otros intereses, tenemos otras aspiraciones. Miramos centrados en qué cosas, en las cosas de arriba. Pero mirad, este concepto de estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús también nos habla de esto, de autoridad real. En la antigüedad, no sé si lo sabrán, los reyes se sentaban en su trono. ¿Para qué? Para reinar y para gobernar.
Cuando tú tienes una posición de autoridad, ¿eso qué conlleva? Conlleva gran responsabilidad. La autoridad que el Señor te ha dado en Cristo conlleva la responsabilidad de llevar su mensaje y de vivir según el reino al que pertenece. Siguiendo con la ilustración del desierto, teníamos a la persona esta que estaba pasándose, estaba sin esperanza, pero mira hacia el cielo y ve algo. Ve un rayo de luz que atraviesa la nube. ¿Y sabéis a dónde le señala ese rayo de luz? Ese rayo de luz le señala hacia un sitio, hacia un oasis. Y entonces este hombre, lleno de desesperación, se acerca al oasis y allí encuentra un manantial fresco y abundante, rodeado de árboles frondosos y exuberantes. Un lugar de vida y de renovación. Este oasis representa la vida que se encuentra en Cristo. Por tanto, la respuesta de esta persona, ¿cuál es? Arrodillarse ante este manantial, junto a este manantial. ¿Y qué hace? Beber de su agua. Y va sintiendo cómo su sed es saciada. Cada sorbo le trae vida y restauración a su ser. Al mismo tiempo, los árboles del oasis le proporcionan alimento, nutriendo su cuerpo y su espíritu. A medida que se sumerge en esta realidad, su corazón se llena de gratitud y se llena de asombro por la gracia de Dios que le ha sido extendida. La pregunta que te hago es: ¿vivimos disfrutando y de manera consecuente con respecto a esta vida que tenemos en Cristo Jesús? ¿O no? Pero voy al último punto ahora. Y para mí los versículos 8 al 10 nos hablan de la vida que manifestamos. La vida que manifestamos. Y los que están en Cristo Jesús viven según la gracia de Dios, no según la obra, no según la autosuficiencia. Mirad, la gracia, ¿sabéis de lo que nos habla? La gracia nos habla de que somos como ese pobre, miserable y grosero que hemos mencionado antes. Como ese pobre que se cree autosuficiente. Así somos nosotros. Y aún así Dios, ¿qué hace? Nos salva, sin que nosotros lo merezcamos. Pero mirad, en el versículo 8 encontramos una condición para ser salvos: la fe. Dice, porque por gracia habéis sido salvados. Mirad, está hablando de una salvación completada. Habéis sido salvados. Por gracia habéis sido salvados a través de la fe. No a través de lo que haga. No porque mis familiares sean cristianos. No porque participe en la religión evangélica. No porque venga al culto de vez en cuando. Sino porque Dios por su gracia me ha salvado en Cristo de la condenación eterna y también de una vida sin sentido. Mirad, recuerdo algo que casi siempre cuenta Samuel Peremillo, y es lo siguiente. Él cita una experiencia que tuvo con el doctor Francisco Lacueva, y por lo visto en la facultad Francisco Lacueva iba por los pasillos renegado, enfadado, diciendo lo siguiente: los evangélicos son las personas que se justifican por gracia, pero que se santifican por obra. Y yo cuando me recordaba esta experiencia que contó Samuel Peremillo, estaba pensando en este pasaje, ¿no? Porque mirad, a veces el versículo 8 lo utilizamos para folletos evangelísticos y lo único que resaltamos ahí es la salvación que se obtiene en cuanto a que soy libre del infierno y voy a ir al cielo, ¿no? Pero aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Dios nos ha dado vida con Cristo, nos ha resucitado con Él, nos ha sentado en los lugares celestiales y eso es la salvación por gracia que recibió. Y esa lo ha recibido por gracia a través de la fe. Esa es la gracia, esa vida que Cristo te da y que tú recibes por la fe. Es todo ese paquete que es a través de la fe que tú lo recibes. Es por eso que puedes encontrar
en este pasaje que Dios habla que Pablo habla exaltando continuamente su gracia, exaltando su amor, exaltando la misericordia de Dios para con nosotros. La gracia nos habla también de que, mira, no tienes que vivir de apariencia. No tienes que parecer el mejor. No tienes que pensar en hacer una serie de cosas para ser mejor cristiano, sino que vivir en su gracia es vivir alabándole por el gran amor que Él ha tenido para contigo. Eso es vivir en la gracia de Dios. Vivir alabándole por lo que Él ha hecho por ti. Y cuando somos conscientes de esta realidad, de que vivimos en su gracia, de todo lo que hemos recibido por su gracia, entonces nuestras reuniones tienen más sentido. No tengo que fingir nada, no tengo que vivir en la apariencia, no. Estoy en su gracia. Dice que somos hacer con el amado. No tienes que hacer nada, solamente volverte a Cristo, solamente creer en Él, solamente creer. Mira, hay solamente un pecado que puede condenarte: el creerte que no necesitas a Cristo. Hay un pecado que te lleva al infierno, la autosuficiencia. No sé si recordarás el texto de Juan cuando habla del Espíritu Santo. Su principal lado es convencer al mundo ¿de qué? De pecado. Y después explica la razón: por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado del que quiere convencer del Espíritu Santo para que seas salvo? Y para que recibas todas estas bendiciones, quiere convencerte de tu autosuficiencia. Esto es lo que realmente nosotros necesitamos: ser conscientes de su gracia, para desear agradarle en todo, para comprometernos con Él, para que tengamos un verdadero deseo de servirle y de adorarle. Así que no tienes que esforzarte por ser aceptado por Dios, porque te dice: por gracia has sido salvado, tu salvación ya ha sido completada. No tengo que esforzarme en ese sentido de ganarme la salvación. Tu salvación ya ha sido completada, por gracia habéis sido salvados. Y ahora lo que viene es la vida que manifestamos. ¿Sabes cuál es la vida que manifiesta? Cuando estás caminando en su gracia. Una vida con propósito. Es la vida que nos habla el versículo 10. Mirad, no somos salvos por obras, lo que dice en el versículo 10. No somos salvos por el esfuerzo humano, no por obras, sino ahí hay un cambio de palabra. Para obras. Somos salvos para obras. Y ahora posiblemente te preguntes: ¿cuál es la relación entre la nueva vida y la buena obra? Y hay algo muy claro: tu identidad. Tu identidad. Pongo un simple ejemplo. Si tu identidad es la de panadero, ¿qué es lo que haces? Haces pan. Si tu identidad es la de ser vendedor, ¿qué es lo que haces? Vendes. Si tu identidad es la de ser mecánico, ¿qué es lo que haces? Arreglas. Si eres hijo de ira, según vemos aquí, ¿qué es lo que haces? Andas en el pecado, ¿no? Mira, si tu identidad es Cristo, ¿qué es lo que haces? Buenas obras. Si tu identidad es Cristo, como aquí nos quiere decir Pablo, entonces no andas en el pecado, sino que vives una vida en los propósitos de Dios. Lo que eres define lo que haces. Mirad, en el principio, volviendo al Génesis, Dios creó al ser humano, ¿sabe a través de qué? A través de su palabra, ¿no? ¿Y cuál es su palabra? Cristo. Y lo creó al ser humano según su imagen y semejanza. Pero ya sabéis lo que sucedió en el Edén, ¿no? Tomaron de lo prohibido y por tanto el ser humano se rebeló. Toda la historia de la Biblia te habla de Dios queriendo encontrarse al ser humano, Dios queriendo restaurar su relación con el ser humano. Y ahora Dios te presenta su mensaje de salvación. Y si has creído en su mensaje, si has creído en su palabra, Él te crea a partir de su palabra, Cristo.
y te crea la imagen de Él. Te salva de la muerte y por tanto te da una vida llena de propósito. Te salva de una vida de propósito y te lleva a una vida de propósito. Te da una nueva identidad. Por tanto, mi día a día, ¿cómo puedo vivir un cristianismo coherente? ¿Cómo puedo vivir un cristianismo coherente cuando me encuentro con esa persona que me molesta tanto? ¿Cómo puedo vivir un cristianismo coherente cuando voy a ese sitio donde cuando paso por allí soy tentado a hacer ciertas cosas? Cuando digo, ¿cómo vivo un cristianismo coherente? Aquí en estos pasajes que hemos leído nos enseña algo, y es no olvidando quiénes somos. Así vivimos un cristianismo coherente, recordando nuestra identidad, recordando quiénes somos en Cristo Jesús. Hermano y hermana, recuerda quién eres cuando estando en algún lugar te sientas tentado a hacer cosas que no debes para encajar dentro de un grupo. Recuerda quién eres cuando te sientas solo y se te pase por la mente buscar compañía en malas amistades que te pueden arrastrar a hacer lo que no debes. Recuerda quién eres cuando usas el teléfono móvil, cuando usas el ordenador, cuando vayas a subir alguna foto o vídeo a alguna red social. Recuerda quién eres cuando estés trabajando o haciendo o emprendiendo algún negocio. Recuerda quién eres cuando estés sumido en la tristeza y vengan algunos a decirte que tu religión te prohíbe ciertas cosas y que siguiendo en ella no vas a ser feliz y que por tanto busques tus propios intereses. Recuerda quién eres cuando sufras por la injusticia de alguien y desees hacérselo pagar. Quieras tomarte la justicia por tu mano. Recuerda en ese momento quién eres. Recordemos quiénes somos y renovemos hoy nuestro compromiso de vivir una vida transformada por la gracia de Dios.